Avionetas en problemas. De repente hubo una explosión tremenda y todo el edificio tembló. Nadie se mete en una tormenta. Una Cessna monomotor se topa con una potente tormenta. ¿Hay una niña de 7 años al mando? JFK Jr. pierde el rumbo y se estrella en el océano. Estiras de la palanca de mandos y te crees que estás corrigiendo el descenso, pero en realidad lo estás empeorando. Y un lanzador de los Yankees se estrella contra un rascacielos de Manhattan. ¿Qué leches hace este tío haciendo maniobras tan cerca? ¡Bum! Se acabó. Las reconstrucciones animadas les mostrarán qué puede pasar cuando las avionetas se encuentran en problemas. Si te enfrentas a la madre naturaleza, más te vale estar bien preparado o vas a acabar mal. ¿Por qué se estrellan los aviones? Avionetas en problemas. Para los pilotos de aviación general, los cielos despejados y las pistas de despegue libre son sinónimos de poder volar. Con pocas cosas te sientes más libre que pilotando una avioneta. Es toda una experiencia poder ver los atardeceres, los amaneceres, las nubes. Pocos como yo conocemos esta libertad. Pero la libertad conlleva el riesgo del peligro. El mal tiempo, la mala visibilidad y los problemas mecánicos pueden poner a prueba la pericia del piloto. Los pilotos de aviación general no son profesionales, sino que vuelan por gusto. No tienen necesariamente el mismo nivel de disciplina operacional que un piloto de aerolínea, así que es muy fácil que cometan errores. La mayoría de aviones ligeros aterrizan sanos y salvos sin problemas. Pero cuando las cosas salen mal, las decisiones instantáneas pueden marcar la diferencia entre vivir y morir. 16 de julio de 1999. Es una tarde apacible y tranquila en el aeropuerto del condado de Essex, en Fairfield, Nueva Jersey, al que los habitantes llaman Caldwell. El piloto particular John F. Kennedy Jr. se prepara para volar a Massachusetts con su mujer, Caroline Bessette Kennedy, y su hermana, Lauren Bessette. La idea es dejar a Lauren en Martha's Vineyard y seguir hasta el complejo de los Kennedy en Hyannisport, en el Cabo Cod. Subía por la costa este hasta Martha's Vineyard y luego iba a girar y salir hacia la isla. Era una ruta normal. Lleva su Piper Saratoga monomotor de 6 plazas a la pista. A las 8:38 de la tarde, despega. La última torre de control con la que habló fue la de Caldwell. Después nadie se comunicó con JFK Jr. Es la última vez que lo escucharán. 63 minutos más tarde, la Piper Saratoga de John F. Kennedy Jr. desaparece sobre las oscuras aguas del Océano Atlántico. Seguimos con la búsqueda de John F. Kennedy Jr., que está... Cuando el público se entera del accidente, a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte le encargan que averigüe lo que ha pasado. Hablan con quien creen que fue el último en ver a JFK Jr. con vida. La noche del accidente, el piloto particular, Kyle Bailey, estaba en el aeropuerto de Caldwell planeando su propio viaje a Martha's Vineyard cuando vio que llegaba Kennedy. Yo diría que serían las 7 de la tarde o así. Fue a un teléfono para llamar. Parecía un piloto cualquiera planeando un vuelo nocturno. Pero John F. Kennedy Jr. no era un piloto cualquiera, sino una de las personas más famosas y seguidas de los Estados Unidos. El empresario y piloto de recreo, Munir Hussein, recuerda que Kennedy frecuentaba el aeropuerto. Cuando conocí a John, ya sabía perfectamente quién era. Había leído cosas sobre su padre, sobre Kennedy. Estaba muy emocionado y me sorprendió lo majo que era. Era muy campechano. En verano de 1999, Kennedy tenía unos cuantos cientos de horas de vuelo más que el mínimo de 35 que se exige para conseguir la licencia de piloto. También seguía practicando para volar usando solo los instrumentos de vuelo, pero era más capaz de pilotar su Cessna 182 por su cuenta. Creo que era un gran piloto y que quería mejorar. Cuando Hussein decidió comprarse una bimotor, John aprovechó para comprarse la Piper Saratoga de su nuevo contacto.
La Saratoga fue un gran paso para él. Pero una cosa en la que le insistí fue que la avioneta era mucho más avanzada que la que él llevaba. Más rápida. Le dije que se asegurase de que estaba bien entrenado y que no empezase a volar por su cuenta hasta que no tuviese la licencia de piloto instrumental, porque él solo era privado. Pero Kennedy no hace caso a los consejos de su amigo. Los investigadores descubren que la noche del accidente, Kennedy volaba sin instructor y hacía un tiempo que estaba empeorando. Las condiciones iban a peor en la zona de Martha's Vineyard. A eso se le llama condiciones VFR marginales. VFR es de reglas de vuelo visual en inglés. Es cuando hace buen tiempo y se ven los demás aviones, los obstáculos. Depende de tu visión volar y no tener problemas con las cosas. En condiciones marginales, los pilotos privados que no tienen formación para pilotar, guiándose con el instrumental de la avioneta, siguen teniendo permiso para volar, pero han de tener más precaución porque pueden encontrarse con nubes, niebla o neblina espesa con las que no están preparados para lidiar. Como no es piloto instrumental, Kyle Bailey se preocupa. Me di cuenta de que en la zona, la diferencia entre la temperatura y el punto del rocío estaba reduciéndose. Y cuando eso pasa es porque se está formando niebla. Por eso decidí no volar. Kyle cancela su vuelo, pero Kennedy no. Ya se había comprometido, ya iba con retraso, así que iba a contrarreloj. Quería volar a una boda, o sea que él mismo se estaba agobiando. Cuando despega en la noche del 16 de julio, no hay ningún instructor con licencia instrumental a bordo. Y John F. Kennedy vuela por su cuenta. Era el piloto al mando y el único a bordo. Según los datos del radar que rastreaba la señal del transpondedor de la avioneta, al principio el vuelo parece ir como la seda. Tenía el rumbo claro y la altitud era muy estable. Luego, a casi 55 kilómetros al oeste de Martha's Vineyard, empieza a descender. Al principio, los datos del radar muestran que la avioneta descendía a más de 180 metros por minuto y con una velocidad aérea controlada de 296 kilómetros por hora. Pero entonces algo cambia. A 670 metros sobre el nivel del mar, empieza a virar a la derecha y vuelve a ascender a 762 metros. Se mantiene así un minuto y luego vuelve a descender. Esta vez, el descenso no es controlado. El aeroplano cae a más de 1.200 metros por minuto. Con el último cambio de velocidad vertical, los 1.200 metros por minuto, la avioneta se metió en una situación descontrolada que no pudo solucionar. La señal del radar se corta a los 335 metros. La Saratoga está perdida. A continuación, perder el horizonte es como saltar desde el borde de la Tierra en un mar de oscuridad. Y después, miraba al sur, era precioso, y de golpe hubo una explosión tremenda. ...17 de julio de 1999. Menos de 6 horas después de que John F. Kennedy Jr. despegue desde el aeropuerto de Caldwell, en Fairfield, Nueva Jersey, se corre la voz de que su Piper Saratoga no ha llegado a su destino, la isla de Martha's Vineyard. Me desperté a la mañana siguiente e iba a hacer el mismo vuelo a Martha's Vineyard. Pedí el informe meteorológico y había un mensaje grabado que decía alerta avioneta perdida y el número de cola. Supe que era el de JFK Jr. Mi primera reacción fue, son las 6 de la mañana, si sale el sol y no encuentran la avioneta, seguramente y por desgracia esté muerto. Yo rezaba para que hubiese aterrizado en algún sitio y estuviese a salvo, pero en el fondo sabía que había pasado algo malo. 3 días después, se confirman los miedos cuando un equipo de rescate de la Armada encuentra los restos de la Piper Saratoga en el agua a más de 11 kilómetros de Martha's Vineyard. Se confirma que John F. Kennedy Jr., su novia, la joven Caroline Bessette Kennedy y su hermana, Lauren Bessette, han muerto. Me conmocionó. Todos perdimos a un gran amigo piloto y creo que a una gran persona. Fue muy duro para mí.
Para intentar comprender qué pasó, los investigadores analizan atentamente los datos de radar de la avioneta. Descubren que tras iniciar un descenso controlado, Kennedy emprendió de golpe una serie de maniobras que culminaron en una caída en picado que hizo que se chocase contra el agua. ¿Podría ser el descenso repentino culpa de un fallo del motor? Según Munir Hussain, sería altamente improbable. Cuando supe que iba a venderle la avioneta a John Jr., me aseguré de hacerle todas las inspecciones antes de dársela. Era una avioneta prácticamente nueva. Estaba en muy buenas condiciones. Por eso supe que no era un fallo de la avioneta, sino del piloto. Los investigadores sacan las mismas conclusiones. Tras recuperar los restos de la Saratoga e inspeccionarlos detalladamente, queda claro que la avioneta funcionaba perfectamente antes del impacto, lo que les sugiere a los investigadores que el piloto al mando, Kennedy, cometió uno o más errores fatales la noche del accidente. El primero de los cuales parece ser lo de decidir pilotar la avioneta nueva por su cuenta. Ahora tiene una avioneta un poco más rápida y algo más potente. O sea, que va a acercarse a las cosas un poco más rápido y tendrá que pensar más rápido. En días despejados, esto podría no haber sido un problema, pero Kennedy volaba hacia Martha's Vineyard con una neblina veraniega sobre el océano abierto de noche. Dudo que se diese cuenta de la pericia que iba a necesitar cuando giró para alejarse de las luces de la costa este. Una vez sobre el oscuro océano, con la visibilidad a larga distancia reducida por la neblina, Kennedy no pudo orientarse en el espacio. Dicho de otro modo, perdió el horizonte. La mejor manera de describirlo es que perder el horizonte es como saltar desde el borde de la Tierra en un mar de oscuridad. No se puede distinguir si estás girando, si vas recto, si subes o si bajas, si no tienes referencias del instrumental. Los pilotos instrumentales saben cómo interpretar los instrumentos para obtener la información necesaria para tener las alas niveladas y volar en estas condiciones. Pero Kennedy no había terminado su formación. Depende de pistas engañosas dadas por su cuerpo para determinar la posición de la avioneta en el aire, en vez de lecturas fiables de los instrumentos. Este fenómeno se conoce como desorientación espacial. Si les pusiera en una cabina con los ojos cerrados y luego les diese un par de vueltas a izquierda y derecha y les preguntase a qué lado giro, no tendrían ni idea de qué hace la avioneta. Es una situación peligrosa. Al mirar los datos del radar, los investigadores ven lo que les parecen claras señales de que Kennedy sufrió desorientación espacial, momentos antes del primer descenso controlado. La avioneta gira. La pregunta es si desactivó el piloto automático e intentó volar con el control manual, para lo que sería preciso que intentase mantener la altitud, el rumbo y la velocidad sin usar pistas visuales exteriores. Lo que pasa a continuación parece indicar que así fue. Una vez gira, Kennedy empieza a volver a ascender hasta los 762 metros rumbo sureste. Se mantiene así un minuto, una vez más sin puntos de referencia visual que lo guíen. Tiene las luces de la costa este detrás, está muy oscuro. Fuera no se veía casi nada. Intenta volver a descender, esta vez girando a la izquierda, al este. Mantiene el giro no más de 30 segundos y de golpe vuelve a girar a la derecha. Las maniobras erráticas son pistas de que algo va terriblemente mal. La última parte de los datos del radar. Cuando la avioneta asciende, se estabiliza, vuelve a empezar a bajar y cambia de rumbo. Indica que acabó de perder su conciencia espacial, perdió la orientación en el espacio. Entonces Kennedy empieza a hacer espirales fuera de control. Los efectos se notarían enseguida. Seguramente oía el viento en las alas y alrededor del fuselaje de la avioneta haciendo mucho ruido. Se experimentan muchas Gs. Seguramente sea la peor pesadilla de todo pasajero. Una vez empieza el proceso, la cosa se pone fea enseguida y la avioneta cae rápidamente. La pregunta sigue ahí. ¿Cómo provocó la desorientación espacial de Kennedy la caída? Creo que una espiral suicida sería una de las posibilidades. En este caso, momentos antes del giro final, a 365 metros sobre el nivel del mar, Kennedy pensaría que la avioneta va estabilizada cuando en realidad va descendiendo con el morro hacia abajo.
Estiras de la palanca de mandos y te crees que estás corrigiendo el descenso, pero en realidad estás cerrando la espiral, empeorando las cosas. Y la avioneta cae girando así, haciendo curvas cada vez menores y más cerradas, mientras el piloto maneja la avioneta. Es muy difícil salir de ahí, y si no tienes experiencia, te vas a ver metido en una situación terrible. No pudo emprender acciones correctivas antes de que la avioneta se estrellase contra el agua. Casi un año después del accidente, la Junta completa la investigación y confirma que la causa probable del accidente fue que el piloto no pudo mantener el control de la avioneta durante un descenso sobre el agua por la noche, resultado de una desorientación espacial. Otros factores fueron la neblina y la oscuridad de la noche. Los descubrimientos son un epílogo triste para una tragedia evitable. Ese día, si hubiese sabido que iba a volar él solo, no le hubiese dejado. Le hubiese llevado a donde quisiera, pero no le hubiese dejado volar solo. Y esa es la tragedia, que fue un accidente que nunca debió haber ocurrido. A continuación, Cuando oí la explosión creí que me iba a morir. No sabía para dónde iba a tirar el ascensor. ...11 de octubre de 2006, 2:40 de la tarde. El animado Upper East Side de Nueva York. En lo alto del Bel Air, un edificio de apartamentos de lujo de 50 pisos, la agente inmobiliaria Donna Ocean está disfrutando la vista desde el ático mientras espera a que lleguen los clientes. Los edificios altos son espectaculares. Algunos tienen vistas de kilómetros y kilómetros. Tenía un contrato de un ático precioso. Subí al piso por la tarde, llegué y los clientes aún no estaban. Llegaban un poco tarde. Varios pisos más abajo, el ascensorista, George Shunanai, está trabajando llevando a un compañero al piso 41. Hacía bastante buen día. Estaba despejado. Yo llevaba el ascensor y dejé a un compañero en el piso de arriba. Luego fui bajando hasta el vestíbulo. Al otro lado de la calle, el gestor del edificio, Kevin Key, está en plena jornada laboral, trabajando con un contratista para llevar a cabo el mantenimiento de uno de los pisos de su complejo. Llevo edificios de 5 pisos sin ascensor. Estamos enfrente del Bel Air, rodeados por edificios grandes. Hay mucho jaleo. Para los habitantes y transeúntes del Upper East Side es un día como otro cualquiera, hasta que algo destroza la rutina. Miraba al sur. Se veía el río y la ciudad. Era una vista preciosa. Y de golpe hubo una explosión tremenda. Todo el edificio tembló. Nos sobresaltó. Fue un estallido muy fuerte, una gran explosión. Corrimos a la ventana y vimos caer una bola de fuego. Cuando oí la explosión creí que me iba a morir. No sabía para dónde iba a tirar el ascensor o qué iba a pasar. Era una bola de fuego enorme. En realidad no vi nada, no sabía qué era. Pero cuando vimos caer los restos corrimos a la parte delantera y luego a las escaleras a toda prisa. Casi de inmediato envían un grupo de emergencias, pero Donna Ocean aún no tiene claro qué ha pasado. Pensé, madre mía, aquí pasa algo muy malo. Sonaban unas sirenas fortísimas. Fuera había mucho alboroto, pero no estaba segura de qué era. Vivía en Nueva York y vivía en 11S, así que pensé, ¿será una bomba? ¿Pasa algo en la zona? Sabía que era algo en el edificio. Estaba muy preocupada. Y cuando el ascensor llegó al vestíbulo y se abrieron las puertas, no se veía nada. Estaba todo lleno de humo. Parecía que era de noche. En el puente Tribolu, al otro lado del East River, el cineasta y piloto de recreo, Henry Neimark, tiene muy claro lo que ha pasado. Estaba entrando en el puente desde el lado de Manhattan, cuando vi una avioneta que hacía maniobras. Era muy raro, pero ¿qué leches hace el tío ese? Con esas maniobras. Y entonces vi la bola de fuego. Era una bola de fuego. Supe exactamente lo que había pasado. Se había estrellado contra el edificio. A las 2:42 de la tarde,
Una Cirrus SR-20 monomotor de 4 plazas se estrella contra el piso 40 del Bel Air, regando la calle 72 de restos en llamas y provocando un incendio en el edificio. Salimos, vimos un ala en el acceso. Corrí, cogí un extintor y apagué un trozo del ala que estaba en mi lado del edificio y entré para coger la cámara. En el ático, unos 10 pisos por encima del fuego, Donna Ocean aún no sabe qué ha pasado, pero empieza a darse cuenta de que es algo serio. Supe que tenía que irme rapidísimo. Me imaginé que tenía solo unos minutos. Bajé por la escalera de incendios y a un piso o dos el humo ya subía. Pensé que era una forma increíble de morir. A continuación, me quedé conmocionado cuando pasó. Soy muy fan de los Yankees y cuando me enteré de que era un jugador, pues pensé en la familia de los Yankees. Y después, dije, la avioneta tiene problemas. Algo va mal. 11 de octubre de 2006. Nueva York da una respuesta rápida al incendio del Bel Air, instantes después de que una Cirrus SR-20 se estrelle contra el piso 40 del edificio. El combustible ardía, el humo era muy oscuro. Todo el edificio estaba negro por la explosión. Un toldo había prendido y echaba aún más humo. Dentro, la agente inmobiliaria Donna Ocean baja a toda prisa la escalera de incendios, desesperada para salir del edificio en llamas mientras el humo empieza a llenar el hueco de la escalera. Lo notaba en los pulmones, el humo entrando y quemándome. Ocean sigue bajando, abriéndose camino a través del humo y saliendo del edificio a la calle. Por fin, empieza a comprender lo que ha pasado. Conforme salía a la calle, oí a un portero hablando del asunto con alguien. Me enteré de que yo estaba 18 metros por encima de donde el choque. Si la avioneta se hubiese estrellado en otro lado, yo podría haber muerto. Los testigos, los habitantes y la prensa se esfuerzan para comprender la caótica situación. No sabía qué pasaba arriba. No sabíamos si seguía habiendo fuego. Estábamos conmocionados. Los bomberos tardan 2 horas en extinguir el incendio. Sorprendentemente, no muere ningún transeúnte. Pero el ocupante del apartamento contra el que se choca la avioneta sufre heridas graves. Había trozos en llamas de la avioneta, restos que caían partes del motor, cosas así. Que no hubiese muchas bajas en tierra es muy raro. Sin embargo, para los que iban en la avioneta, el accidente es fatal. Varias horas después del accidente, los oficiales publican los nombres de las 2 personas fallecidas a bordo. Son el instructor de vuelo, Tyler Stanger, y el famoso lanzador de los Yankees de Nueva York, Corey Lidle. Me quedé conmocionado cuando pasó. Soy muy fan de los Yankees y cuando me enteré de que era un jugador, pues pensé en la familia de los Yankees y, claro, la familia de la víctima. El público ansía averiguar qué ha pasado. Mientras los investigadores empiezan a peinar la escena del accidente donde están los restos, otros se ponen a repasar el historial de vuelo de Lidle y Stanger. Corey Lidle tenía relativamente poca experiencia, solo había volado unos cuantos cientos de horas. Lidle, que se había mudado hacía poco a Nueva York desde California, había recibido el certificado de piloto privado en febrero de 2006 y se había comprado la Cirrus SR-20 en junio. Sus anteriores instructores lo describen como un piloto muy competente para la experiencia que tenía. Y aunque los investigadores no consiguen descubrir quién pilotaba en el momento del accidente, Lidle estaba bajo la supervisión cualificada de Stanger, un piloto con licencia e instructor certificado de vuelo, también de California. Los dos eran pilotos cualificados y en activo, pero no tenían mucha experiencia pilotando avionetas sobre el East River. Y ese espacio aéreo es uno de los más complejos de los Estados Unidos. La isla de Manhattan está flanqueada por 2 ríos importantes, el Hudson en la zona oeste y el East River al este. Ambos convergen bajo Manhattan, cerca de la Estatua de la Libertad. Para los pilotos de aviación general que vuelan bajo VFR o reglas de vuelo visual, estos ríos también son rutas clave para cruzar el espacio aéreo de clase B muy controlado que rodea la ciudad. Los espacios aéreos de clase B son de los más controlados de los Estados Unidos.
Se exige contacto por radio con control aéreo y llevar equipamiento específico a bordo. Hay una zona en el espacio aéreo de clase B de Nueva York que crea un pasillo visual alrededor del río para que los helicópteros y las avionetas puedan volar de forma visual. El pasillo VFR está encima del río. Si te sales del pasillo VFR, te metes en espacio aéreo controlado por varias instalaciones, ya sea el La Guardia, el Newark o el JFK. Los investigadores descubren que el día del accidente, Lydell y Stanger salieron del aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey y tenían pensado volar a California, pero decidieron tomar un desvío rápido por este pasillo. Habían volado alrededor de la Estatua de la Libertad en plan turismo. Iban a sobrevolar el East River, ida y vuelta, y luego irse de la zona. Aunque casi todo el East River forma parte del pasillo VFR, hay un punto justo al norte de la isla Roosevelt donde se acaba el pasillo y empieza la zona de aproximación al aterrizaje de La Guardia. A no ser que Lydell y Stanger fuesen a llamar por radio a La Guardia para obtener permiso para penetrar en este espacio aéreo de clase B, tendrían que haber dado la vuelta. Si solo vas de turismo, es mejor no tener que llamar ni hablar con control aéreo. Intentaron dar media vuelta y volver por el río. Los investigadores creen que ahí es donde empezaron los problemas. Según los datos del transpondedor de la avioneta, al norte de la isla Roosevelt, en mitad del East River, la Cirrus empieza a hacer un giro cerrado de 40 a 45 grados hacia la izquierda. Cualquier otro día, esto hubiese bastado para que diesen la vuelta y siguiesen a salvo sobre el río, pero cometen un descuido fatal. El viento soplaba con bastante velocidad ese día, y el efecto que tuvo es que los movió en su dirección durante el giro. Por desgracia, no tuvieron en cuenta el viento de costado, y al ser una zona muy estrecha, de entre 396 y 457 metros, cuando acabaron de girar se encontraron con edificios altos. Los investigadores creen que cuando los pilotos se dieron cuenta de que se dirigían hacia el edificio, intentaron aumentar el ángulo de alabeo y cerrar más el giro para volver a colocarse sobre el río, pero en vez de eso la avioneta descendió. Cuanto más cierras el ángulo de alabeo, más rápido giras, pero hace falta planearlo y ajustar la compensación para que la avioneta no descienda. Cuanto más giraban, menos opciones tenían. Ahora caen directos hacia el Bel Air. Los investigadores creen que los pilotos intentaban ganar altitud a la fuerza y evitar el edificio, pero ya no sirve de nada. Es demasiado tarde. Tenían ya problemas tan gordos que no se podía hacer nada. La frenética maniobra hace que la Cirrus entre en pérdida aerodinámica, pierda altura y se precipite contra el piso 40 del edificio, donde estalla en llamas. Fue igualito que en los efectos especiales de las películas. Una bola de fuego enorme, anaranjada y con llamas como una nebulosa, y luego negro. No había indicios de problemas ni fallos mecánicos, y de que les pasase algo a los controles que hubiese evitado que los pilotos pudiesen manejar la avioneta. El accidente es fruto de un error de los pilotos. En su informe, la Junta dice que la causa probable del accidente fue la inadecuación de la planificación, el juicio y la destreza pilotando al realizar una maniobra de giro de 180 grados en un espacio limitado de giro. Para los expertos en aviación, el accidente sirve para que los pilotos recuerden lo importante que es planear el vuelo antes de salir, igual que comprobar siempre los vientos mientras se vuela. Siempre hay que tener un plan A y un plan B, porque si falla el A, has de tener otro recurso. Los neoyorquinos, conmocionados por este accidente tan raro, jamás olvidarán que sobrevivieron por los pelos. Después te dices, he sobrevivido a un accidente aéreo. Pase lo que pase, he sobrevivido a esto. A continuación, había viento racheado, lluvias fuertes y la avioneta no tendría que haber despegado. 11 de abril de 1996. Una mañana nublada de primavera en Cheyenne, Wyoming. Una Cessna 177 se dirige a la pista de despegue, pero no es un vuelo normal. En el asiento izquierdo del piloto está Jessica Dubrov, de 7 años.
Le acompañan su padre, Lloyd Dubrov, y el instructor de vuelo, Joe Reed. Piensan cruzar el país desde California hasta Massachusetts y volver en 8 días. Esta jovencita quería ser uno de los pilotos más jóvenes en cruzar los Estados Unidos. El día de emprender el viaje, el propósito de la fotogénica niña ha captado la atención del país. El vuelo de Jessica Dubrov fue un espectáculo mediático. Tenían que ir a ciertos aeropuertos y cada vez que paraban, los medios se volvían locos. En la segunda parada para dormir del viaje, la ciudad de Cheyenne despliega la alfombra roja para la joven piloto. A Cheyenne no le prestan mucha atención, así que un evento así fue algo especial. Había un grupo de gente en el aeropuerto, incluyendo al alcalde, para saludarla. Se sabía que iba a venir. Tras pernoctar, Jessica y sus acompañantes están listos para seguir hasta Fort Wayne, en Indiana, a más de 1.600 kilómetros. A las 8:24 de la mañana, la avioneta despega entre vítores y aplausos. Pero mientras la multitud de la pista observa a Jessica, al otro lado del aeródromo, en el hangar de la Guardia Aérea Nacional de Wyoming, el piloto e instructor de vuelo, Don Fellner, está concentrado en otra cosa. Veíamos que se avecinaba una tormenta y nos preocupaban los daños por granizo, viento y demás. La tormenta está justo en el rumbo de vuelo de Jessica. La avioneta alabea a la derecha. Entonces, Susie Stultz, una habitante que está observando desde la ventana, ve que sucede algo terrible. Estaba al teléfono por cosas de trabajo. Miré por la ventana y vi una avioneta demasiado al norte del aeropuerto. De repente vi que caía un poco. No había soltado el teléfono y dije, la avioneta tiene problemas, algo va mal. A la avioneta le cuesta permanecer en el aire. Entonces, apenas 3 minutos después del despegue, se desploma en una calle residencial sin chocar contra las casas de ambos lados por muy poco. Los equipos de emergencia del aeropuerto se apresuran a actuar. Estaba en un extremo del hangar y avisaron de un código Charlie, que significa que ha habido un percance con un avión civil. Me acuerdo de que me giré hacia el que tenía al lado y le dije, ¿a quién narices se le ocurre volar con este tiempo? El jefe de policía, John Powell, que es el primero en llegar al lugar del accidente, tiene bien claro de quién es la avioneta. Escuché en la radio de la policía que se había estrellado una avioneta y dieron la dirección. Vi que estaba a tan solo de una manzana, así que cogí el coche y fuimos para allá. Al girar la esquina, la vi. En vista de los daños, alberga pocas esperanzas de encontrar a alguien con vida. Me pareció que había caído en un ángulo muy cerrado. No fue una caída larga. Era evidente que se había desplomado en el sitio y estaba clarísimo que no había supervivientes. Era muy duro de ver, muy traumático. A los servicios de emergencia se les unen los investigadores de la Junta, que empiezan a examinar sistemáticamente los restos y reconstruyen los últimos momentos del vuelo de Jessica. Pero para el piloto veterano, Don Fellner, no cabe duda de que contribuyó a que sucediese el accidente. Nadie se mete en una tormenta. Los pilotos de aerolíneas las rodean o las sobrevuelan, no van por debajo. Las tormentas y los aviones no se llevan bien por varias razones, pero las más evidentes son que puede granizar, haber lluvias fuertes, vientos fuertes, visibilidad reducida y corrientes de aire ascendentes y descendentes. Hasta a los aviones más grandes les afecta la madre naturaleza. Las tormentas se forman cuando el aire húmedo se calienta rápidamente y se eleva, creando nubes enormes. Cuando la tormenta se disipa, cuando cae la lluvia, hay columnas enormes de aire frío llamadas microrráfagas que descienden de la nube. Descienden a 1.200 metros por minuto, así de rápidas son. Si estás en una avioneta que solo puede ascender a 152 metros por minuto, hasta en el mejor de los casos, descenderás a 1.048 metros por minuto. Un análisis del vídeo grabado la mañana del accidente sugiere que la Cessna monomotor de Jessica se topa con la tormenta que se avecina casi en cuanto despega. Cuando despegó, la avioneta iba muy lenta. El viento estaba muy racheado, así que las alas se balanceaban y entonces se toparon con la lluvia. Cuando sale del aeropuerto, sigue teniendo problemas. La estaba mirando y me pareció que la avioneta estaba demasiado baja. Parecía que le costaba bastante ganar altitud. Entonces, la avioneta parece perder la elevación del todo.
Se notaba que estaba en apuros porque cayó. Cayó por debajo de los tejados y de los árboles. Se estrelló contra el suelo. Lo notamos. Tembló el suelo. Estaba conmocionada. En plan, alguien acaba de morir. Los investigadores concluyen que la causa probable del accidente fue la decisión inapropiada de despegar con condiciones meteorológicas que iban a peor. Había viento racheado, lluvias fuertes y la avioneta no tendría que haber despegado. Sin embargo, el mayor misterio es quién tomó esa decisión catastrófica y por qué. Cuando los investigadores indagan más a fondo, el público descubre que el vuelo romperécords de Jessica no es lo que parece. A continuación... En realidad, Jessica Dubrov no era piloto. No tenía ninguna cualificación en absoluto que la acreditase como piloto. Abril de 1996. Cheyenne, Wyoming. Momentos después de que se tome la fatídica decisión de despegar en plena tormenta, Jessica Dubrov, una niña de 7 años que intenta hacerse con el récord de piloto más joven en cruzar los Estados Unidos, muere. Su Cessna 177 se estrella en un barrio residencial, a pocos metros del aeropuerto, matándolos a ella, a su padre, Lloyd Dubrov, y a su instructor de vuelo, Joe Reed. El accidente deja conmocionados a los habitantes de Cheyenne. Me puse muy triste. Me pasaba todo el día deprimida pensando, esto ha pasado de verdad. El intento de récord ya había salido en las noticias, como una historia alegre con una extraordinaria niña piloto. Pero ahora el público indignado quiere saber de quién fue la decisión de despegar esa mañana. ¿Y por qué dejaron que una niña pilotase la avioneta? En realidad, Jessica Dubrov no era piloto. No tenía ninguna cualificación en absoluto que la acreditase como piloto y nunca cumplió los requisitos básicos. La gran pregunta era quién había pilotado la avioneta en realidad. ¿Fue la niña de 7 años, fue Jessica o su instructor? Legalmente hay que tener como mínimo 17 años para poseer una licencia de piloto privado. O sea que con 7 años, técnicamente, Jessica era solo una estudiante que tomaba clases de aviación. Joe Reed, instructor de vuelo con licencia, con más de 1.400 horas de vuelo como piloto de recreo, era el piloto al mando oficial en el viaje. Eso no significa que Jessica no manipulase los controles. Solo significa que no era la auténtica piloto de la avioneta. Todo apunta a que Jessica era capaz de pilotar la avioneta. Había recibido mucha formación y pilotaba la avioneta con una frecuencia razonable. Eso hace posible que estuviese al mando de la avioneta cuando tuvo lugar el accidente. Para los investigadores era muy importante averiguar si había manipulado los controles de forma indebida o no, y si eso había provocado el accidente. Si vemos la posición de Jessica en la avioneta, ciertamente parece que estaba al mando. La Cessna 177 tiene 2 conjuntos de controles funcionales, a la derecha y a la izquierda. A la hora del accidente, Joe Reed estaba al lado derecho y Jessica a la izquierda, el lugar que ocupa tradicionalmente el que pilota la avioneta. Pero cuando los investigadores analizan los resultados de la autopsia, queda claro que ella no pilotaba. El instructor de vuelo sí que tenía heridas características en las muñecas y en los pies que serían de esperar en quien estuviese manipulando los controles en el momento del accidente. Jessica no las tenía. Esto es señal de que Joe Reed no solo era el piloto al mando legalmente, sino que también era el que en realidad pilotaba la avioneta. Por lo tanto, sería la persona que tomó la decisión final de si despegar o no. Porque un piloto experimentado e instructor con formación se saltaría una regla fundamental de la aviación y despegaría hacia una tormenta que se avecina. Al instructor de vuelo lo pilló el frenesí mediático de intentar cruzar volando el país con Jessica. Los investigadores descubren que Lloyd Dubrov, el padre de Jessica, había acordado varias entrevistas con la prensa para promocionar el vuelo en casi todas las paradas del viaje, lo que hacía que la agenda fuese aún más apretada. Le influyó el padre de Jessica, que le dijo, hay que irse, hay que cumplir el horario. Fue un evento con mucha visibilidad mediática y eso añade presión. Los investigadores creen que aunque Reed era consciente de que la tormenta suponía una amenaza, se había convencido a sí mismo de que podrían salir de la zona antes de que se acercase demasiado. Intentaba vencer al tiempo. Decidieron despegar para girar antes de llegar a la tormenta y seguir hacia el este.
De lo que Reed no se da cuenta es de que hay otros factores que, juntos, condenarán al vuelo en cuanto despegue. El primero es la elevada altitud del aeropuerto. Los aviones tienen más aire para maniobrar cuanto más cerca están del nivel del mar, pero el aeropuerto de Cheyenne tiene una altitud muy elevada, por lo tanto los aviones no se elevan tan rápido. Algo agrava el problema. Los investigadores calculan que en el momento del despegue, la Cessna pesaba 43,5 kilos más de su peso de rendimiento óptimo. La avioneta iba bien cargada con 3 personas, mucho combustible y suministros, así que el rendimiento de la avioneta se vio muy perjudicado. Después, a las 8:24 de la tarde, la Cessna despega con un viento de 56 kilómetros por hora y lluvias fuertes. Tiene problemas de inmediato. La lluvia fuerte cubrió de agua las alas, lo que perjudicó el rendimiento aerodinámico. La elevada altitud, el exceso de peso y la eficacia reducida de las alas hacen imposible que la avioneta gane velocidad y elevación. Mientras el piloto intentaba girar y poner la avioneta en rumbo, el incremento del alabeo aumentó la velocidad de pérdida. En este momento no hay suficiente flujo de aire en las alas para que la avioneta siga volando. En otras palabras, entra en pérdida. Momentos después, la Cessna se estrella contra el suelo. Es la trágica conclusión de una tormenta perfecta de fallos y errores de cálculo. Todos los accidentes son fruto de una serie de sucesos. Hay más de una cosa que los provoca. Si la avioneta hubiese llevado algo menos de peso, a lo mejor podrían haberse elevado más rápido y haber girado. Si se hubiesen esperado 20 minutos a que pasase la tormenta, la avioneta no podía elevarse así. Si te enfrentas a la madre naturaleza, más te vale estar bien preparado o vas a acabar mal. Al final, el vuelo sentó un precedente. La tragedia hizo que la AFA aprobase la Ley de Seguridad de Pilotos Infantiles en 1996, que prohíbe que un niño manipule los controles para intentar establecer algún récord de aviación. Eso hace que te preguntes qué hacía ella allí. ¿Tenía que pasar? ¿Podría haberse evitado? ¿Valió la pena? Seguramente oía el viento en las alas y alrededor del fuselaje de la avioneta haciendo mucho ruido. Se experimentan muchas Gs. Seguramente sea la peor pesadilla de todo pasajero. Una vez empieza el proceso, la cosa se pone fea enseguida y la avioneta cae rápidamente. La pregunta sigue ahí. ¿Cómo provocó la desorientación espacial de Kennedy la caída? Creo que una espiral suicida sería una de las posibilidades. En este caso, momentos antes del giro final, a 365 metros sobre el nivel del mar, Kennedy pensaría que la avioneta va estabilizada cuando en realidad va descendiendo con el morro hacia abajo. Estiras de la palanca de mandos y te crees que estás corrigiendo el descenso, pero en realidad estás cerrando la espiral, empeorando las cosas. Y la avioneta cae girando así, haciendo curvas cada vez menores y más cerradas, mientras el piloto maneja la avioneta. Es muy difícil salir de ahí, y si no tienes experiencia, te vas a ver metido en una situación terrible. No pudo emprender acciones correctivas antes de que la avioneta se estrellase contra el agua. Casi un año después del accidente, la Junta completa la investigación y confirma que la causa probable del accidente fue que el piloto no pudo mantener el control de la avioneta durante un descenso sobre el agua por la noche, resultado de una desorientación espacial. Otros factores fueron la neblina y la oscuridad de la noche. Los descubrimientos son un epílogo triste para una tragedia evitable. Ese día, si hubiese sabido que iba a volar él solo, no le hubiese dejado. Le hubiese llevado a donde quisiera, pero no le hubiese dejado volar solo. Y esa es la tragedia, que fue un accidente que nunca debió haber ocurrido. A continuación... Cuando oí la explosión creí que me iba a morir. No sabía para dónde iba a tirar el ascensor. ...11 de octubre de 2006, 2:40 de la tarde. El animado Upper East Side de Nueva York. En lo alto del Bel Air,
un edificio de apartamentos de lujo de 50 pisos, la agente inmobiliaria Donna Ocean está disfrutando la vista desde el ático mientras espera a que lleguen los clientes. Los edificios altos son espectaculares. Algunos tienen vistas de kilómetros y kilómetros. Tenía un contrato de un ático precioso. Subí al piso por la tarde, llegué y los clientes aún no estaban. Llegaban un poco tarde. Varios pisos más abajo, el ascensorista, George Suranay, está trabajando llevando a un compañero al piso 41. Hacía bastante buen día. Estaba despejado. Yo llevaba el ascensor y dejé a un compañero en el piso de arriba. Luego fui bajando hasta el vestíbulo. Al otro lado de la calle, el gestor del edificio, Kevin Key, está en plena jornada laboral, trabajando con un contratista para llevar a cabo el mantenimiento de uno de los pisos de su complejo. Llevo edificios de 5 pisos sin ascensor. Estamos enfrente del Bel Air, rodeados por edificios grandes. Hay mucho jaleo. Para los habitantes y transeúntes del Upper East Side, es un día como que rastreaba la señal del transpondedor de la avioneta. Al principio el vuelo parece ir como la seda. Tenía el rumbo claro y la altitud era muy estable. Luego, a casi 55 kilómetros al oeste de Martha's Vineyard, empieza a descender. Al principio, los datos del radar muestran que la avioneta descendía a más de 180 metros por minuto y con una velocidad aérea controlada de 296 kilómetros por hora. Pero entonces algo cambia. A 670 metros sobre el nivel del mar, empieza a virar a la derecha y vuelve a ascender a 762 metros. Se mantiene así un minuto y luego vuelve a descender. Esta vez, el descenso no es controlado. El aeroplano cae a más de 1.200 metros por minuto. Con el último cambio de velocidad vertical, los 1.200 metros por minuto, la avioneta se metió en una situación descontrolada que no pudo solucionar. La señal del radar se corta a los 335 metros. La Saratoga está perdida. A continuación... Perder el horizonte es como saltar desde el borde de la Tierra en un mar de oscuridad. ¿Y después? Miraba al sur, era precioso, y de golpe hubo una explosión tremenda. ...17 de julio de 1999. Menos de 6 horas después de que John F. Kennedy Jr. despegue desde el aeropuerto de Caldwell, en Fairfield, Nueva Jersey, se corre la voz de que su Piper Saratoga no ha llegado a su destino, la isla de Martha's Vineyard. Me desperté a la mañana siguiente e iba a hacer el mismo vuelo a Martha's Vineyard. Pedí el informe meteorológico y había un mensaje grabado que decía alerta avioneta perdida y el número de cola. Supe que era el de JFK Jr. Mi primera reacción fue, son las 6 de la mañana, si sale el sol y no encuentran la avioneta, seguramente y por desgracia esté muerto. Yo rezaba para que hubiese aterrizado en algún sitio y estuviese a salvo, pero en el fondo sabía que había pasado algo malo. 3 días después, se confirman los miedos cuando un equipo de rescate de la Armada encuentra los restos de la Piper Saratoga en el agua a más de 11 kilómetros de Martha's Vineyard. Se confirma que John F. Kennedy Jr., su novia, la joven Caroline Bessette Kennedy y su hermana, Lauren Bessette, han muerto. Me conmocionó. Todos perdimos a un gran amigo piloto y creo que a una gran persona. Fue muy duro para mí. Para intentar comprender qué pasó, los investigadores analizan atentamente los datos de radar de la avioneta. Descubren que tras iniciar un descenso controlado, Kennedy emprendió de golpe una serie de maniobras que culminaron en una caída en picado que hizo que se chocase contra el agua. ¿Podría ser el descenso repentino culpa de un fallo del motor? Según Munir Hussain, sería altamente improbable. Cuando supe que iba a venderle la avioneta a John Jr., me aseguré de hacerle todas las inspecciones antes de dársela. Era una avioneta prácticamente nueva. Estaba en muy buenas condiciones. Por eso supe que no era un fallo de la avioneta. Avionetas en problemas. De repente hubo una explosión tremenda y todo el edificio tembló. Nadie se mete en una tormenta.
Una Cessna monomotor se topa con una potente tormenta. ¿Hay una niña de 7 años al mando? JFK Jr. pierde el rumbo y se estrella en el océano. Estiras de la palanca de mando si te crees que estás corrigiendo el descenso, pero en realidad lo estás empeorando. Y un lanzador de los Yankees se estrella contra un rascacielos de Manhattan. ¿Qué leches hace este tío haciendo maniobras tan cerca? ¡Bum! Se acabó. Las reconstrucciones animadas les mostrarán qué puede pasar cuando las avionetas se encuentran en problemas. Si te enfrentas a la madre naturaleza, más te vale estar bien preparado o vas a acabar mal. ¿Por qué se estrellan los aviones? Avionetas en problemas. Para los pilotos de aviación general, los cielos despejados y las pistas de despegue libre son sinónimos de poder volar. Con pocas cosas te sientes más libre que pilotando una avioneta. Es toda una experiencia poder ver los atardeceres, los amaneceres, las nubes. Pocos como yo conocemos esta libertad. Pero la libertad conlleva el riesgo del peligro. El mal tiempo, la mala visibilidad y los problemas mecánicos pueden poner a prueba la pericia del piloto. Los pilotos de aviación general no son profesionales, sino que vuelan por gusto. No tienen necesariamente el mismo nivel de disciplina operacional que un piloto de aerolínea, así que es muy fácil que cometan errores. La mayoría de aviones ligeros aterrizan sanos y salvos sin problemas. Pero cuando las cosas salen mal, las decisiones instantáneas pueden marcar la diferencia entre vivir y morir. 16 de julio de 1999. Es una tarde apacible y tranquila en el aeropuerto del condado de Essex, en Fairfield, Nueva Jersey, al que los habitantes llaman Cadwell. El piloto particular John F. Kennedy Jr. se prepara para volar a Massachusetts con su mujer, Caroline Bessette Kennedy, y su hermana, Lauren Bessette. La idea es dejar a Lauren en Martha's Vineyard y seguir hasta el complejo de los Kennedy en Hyannisport, en el Cabo Cod. Subía por la costa este hasta Martha's Vineyard y luego iba a girar y salir hacia la isla. Era una ruta normal. Lleva su Piper Saratoga monomotor de 6 plazas a la pista. A las 8:38 de la tarde, despega. La última torre de control con la que habló fue la de Caldwell. Después nadie se comunicó con JFK Jr. Es la última vez que lo escucharán. 63 minutos más tarde, la Piper Saratoga de John F. Kennedy Jr. desaparece sobre las oscuras aguas del Océano Atlántico. Seguimos con la búsqueda de John F. Kennedy Jr., que está... Cuando el público se entera del accidente, a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte le encargan que averigüe lo que ha pasado. Hablan con quien creen que fue el último en ver a JFK Jr. con vida. Sino del piloto. Los investigadores sacan las mismas conclusiones. Tras recuperar los restos de la Saratoga e inspeccionarlos detalladamente, queda claro que la avioneta funcionaba perfectamente antes del impacto, lo que les sugiere a los investigadores que el piloto al mando, Kennedy, cometió uno o más errores fatales la noche del accidente. El primero de los cuales parece ser lo de decidir pilotar la avioneta nueva por su cuenta. Ahora tiene una avioneta un poco más rápida y algo más potente. O sea, que va a acercarse a las cosas un poco más rápido y tendrá que pensar más rápido. En días despejados, esto podría no haber sido un problema, pero Kennedy volaba hacia Martha's Vineyard con una neblina veraniega sobre el océano abierto de noche. Dudo que se diese cuenta de la pericia que iba a necesitar cuando giró para alejarse de las luces de la costa este. Una vez sobre el oscuro océano, con la visibilidad a larga distancia reducida por la neblina, Kennedy no pudo orientarse en el espacio. Dicho de otro modo, perdió el horizonte. La mejor manera de describirlo es que perder el horizonte es como saltar desde el borde de la Tierra en un mar de oscuridad. No se puede distinguir si estás girando, si vas recto, si subes o si bajas, si no tienes referencias del instrumental. Los pilotos instrumentales saben cómo interpretar los instrumentos para obtener la información necesaria para tener las alas niveladas y volar en estas condiciones. Pero Kennedy no había terminado su formación.
Depende de pistas engañosas dadas por su cuerpo para determinar la posición de la avioneta en el aire, en vez de lecturas fiables de los instrumentos. Este fenómeno se conoce como desorientación espacial. Si les pusiera en una cabina con los ojos cerrados y luego les diese un par de vueltas a izquierda y derecha y les preguntase a qué lado giro, no tendrían ni idea de qué hace la avioneta. Es una situación peligrosa. Al mirar los datos del radar, los investigadores ven lo que les parecen claras señales de que Kennedy sufrió desorientación espacial, momentos antes del primer descenso controlado. La avioneta gira. La pregunta es si desactivó el piloto automático e intentó volar con el control manual, para lo que sería preciso que intentase mantener la altitud, el rumbo y la velocidad sin usar pistas visuales exteriores. Lo que pasa a continuación parece indicar que así fue. Una vez gira, Kennedy empieza a volver a ascender hasta los 762 metros rumbo sureste. Se mantiene así un minuto, una vez más sin puntos de referencia visual que lo guíen. Tiene las luces de la costa este detrás, está muy oscuro. Fuera no se veía casi nada. Intenta volver a descender, esta vez girando a la izquierda, al este. Mantiene el giro no más de 30 segundos y de golpe vuelve a girar a la derecha. Las maniobras erráticas son pistas de que algo va terriblemente mal. La última parte de los datos del radar. Cuando la avioneta asciende, se estabiliza, vuelve a empezar a bajar y cambia de rumbo. Indica que acabó de perder su conciencia espacial, perdió la orientación en el espacio. Entonces Kennedy empieza a hacer espirales fuera de control. Los efectos se notarían enseguida. La noche del accidente, el piloto particular, Kyle Bailey, estaba en el aeropuerto de Caldwell planeando su propio viaje a Martha's Vineyard cuando vio que llegaba Kennedy. Yo diría que serían las 7 de la tarde o así. Fue a un teléfono para llamar. Parecía un piloto cualquiera planeando un vuelo nocturno. Pero John F. Kennedy Jr. no era un piloto cualquiera, sino una de las personas más famosas y seguidas de los Estados Unidos. El empresario y piloto de recreo, Munir Hussein, recuerda que Kennedy frecuentaba el aeropuerto. Cuando conocí a John, ya sabía perfectamente quién era. Había leído cosas sobre su padre, sobre Kennedy. Estaba muy emocionado y me sorprendió lo majo que era. Era muy campechano. En verano de 1999, Kennedy tenía unos cuantos cientos de horas de vuelo más que el mínimo de 35 que se exige para conseguir la licencia de piloto. También seguía practicando para volar usando solo los instrumentos de vuelo, pero era más capaz de pilotar su Cessna 182 por su cuenta. Creo que era un gran piloto y que quería mejorar. Cuando Hussein decidió comprarse una bimotor, John aprovechó para comprarse la Piper Saratoga de su nuevo contacto. La Saratoga fue un gran paso para él. Pero una cosa en la que le insistí fue que la avioneta era mucho más avanzada que la que él llevaba. Más rápida. Le dije que se asegurase de que estaba bien entrenado y que no empezase a volar por su cuenta hasta que no tuviese la licencia de piloto instrumental, porque él solo era privado. Pero Kennedy no hace caso a los consejos de su amigo. Los investigadores descubren que la noche del accidente, Kennedy volaba sin instructor y hacía un tiempo que estaba empeorando. Las condiciones iban a peor en la zona de Martha's Vineyard. A eso se le llama condiciones VFR marginales. VFR es de reglas de vuelo visual en inglés. Es cuando hace buen tiempo y se ven los demás aviones, los obstáculos. Depende de tu visión volar y no tener problemas con las cosas. En condiciones marginales, los pilotos privados que no tienen formación para pilotar guiándose con el instrumental de la avioneta siguen teniendo permiso para volar, pero han de tener más precaución porque pueden encontrarse con nubes, niebla o neblina espesa con las que no están preparados para lidiar. Como no es piloto instrumental, Kyle Bailey se preocupa. Me di cuenta de que en la zona, la diferencia entre la temperatura y el punto del rocío estaba reduciéndose. Y cuando eso pasa es porque se está formando niebla. Por eso decidí no volar. Kyle cancela su vuelo, pero Kennedy no.
Ya se había comprometido, ya iba con retraso, así que iba a contrarreloj. Quería volar a una boda, o sea que él mismo se estaba agobiando. Cuando despega en la noche del 16 de julio, no hay ningún instructor con licencia instrumental a bordo. Y John F. Kennedy vuela por su cuenta. Era el piloto al mando y el único a bordo. Según los datos del radar,